Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a la casa de Orión Arquitectos. ¿Cómo están, mis estimados amigos? ¿Qué tal, Abraham? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué Saludos tal, a Abraham? todos. Bienvenido. Qué gusto volver a verlos, qué gusto volver a ver su arquitectura. Esta yo creo que será la casa como 5 o 6 que hemos grabado, ¿verdad? Sí, Sí, ya, yo creo que van ya como 5. 5. Ya Ajá, sí, tenemos ¿verdad? un buen 5. repertorio. Así es. Ojalá que Pla- sean más. Con el favor de Dios se vendrán muchas más. Jóvenes, platíquenos por favor, ¿dónde nos encontramos? Gracias, Abraham. Estamos en el municipio de Amascala, en la ciudad de Querétaro, y por aquí, pues, vamos a conocer, es una casa que se hizo como de campo y se está rentando como Airbnb. También luego les pasamos el link de cómo la pueden encontrar en Airbnb para los que estén interesados. Esta casa tiene la particularidad para nosotros de que fue una obra ya comenzada, que le dejaron al cliente, pues, casi iniciada en obra negra y nosotros, le ayudamos a terminarla y, pues, vamos a conocer los detalles que pudimos rescatar de ella, vaya. Oye, qué interesante. Cuéntanos un poquito de cómo fue esa historia. O sea, ¿qué les contó el cliente en la primera cita? Sí, con gusto. Pues, este cliente nos contrató realmente para construir su casa donde vive actualmente, y empezamos a diseñarle, a construirle, y posteriormente ya, pues, tomándonos más confianza, yo creo, nos dijo: "Oigan, tengo otra obra que me dejaron a medias otro arquitecto, y, pues, que me gustaría terminarla". Entonces, ya él nos trajo, la vinimos a conocer y, pues, sí la vimos muy, muy retadora. Vamos a compartir una foto de cuál era el estado en el que se encontraba, en el que comenzamos. Y, pues, como comentaba, tuvimos que adecuarnos un poco al diseño que ya se tenía, porque ya había, por ejemplo, instalaciones que era muy complicado y muy costoso mover, pero creo que, pues, le dimos un buen rescate. ¿Y ustedes cuál creen que haya sido el problema con los arquitectos originales? O sea, ¿fue error de comunicación? ¿El presupuesto se calculó mal? Yo le atribuyo mucho a la topografía. O sea, yo siento que a lo mejor calcularon mal, porque realmente todo esto es cerro. O sea, de hecho, la casa está montada sobre una piedra madre. Me imagino que es una piedra gigante porque no se le puede hacer nada. Es un basamento. Ah, ya la Entonces vi. va de subida y prácticamente la casa está encima de. Entonces yo creo que la topografía, al no hacer un buen estudio, de hecho ahí se nota precisamente la piedra, Ujú. o un buen análisis de romper esa piedra del terreno que fue retador, como lo comenta el arquitecto Osmar. Se le salió a lo mejor de las manos esta barda que, pues, está hecha, pues, piedra por piedra, Sí, mamposteo. ese mamposteo, que no es económico, no es. Y originalmente, ¿saben si a los otros arquitectos los contrataron por un precio alzado, un precio fijo? O Desconocemos, o sea, realmente el cliente no nos platicó mucho al respecto, no ajá. quisimos indagar tampoco, pero sí, como comenta el Arqui Rafa, y pues hasta a nosotros nos ha pasado, ¿no? O sea, cosas que a veces no podemos calcular con Ujú. precisión, y son hasta esos detalles de una barda perimetral para este terreno que, No es cualquier o cosa. sea, es ajá, se va un buen porcentaje del puro presupuesto. El picar esa roja es otro porcentaje, pues, duro que entra en la construcción de este tipo de proyectos. ¿Ustedes cómo lo presupuestaron? Por precio unitario. Por precio Sí, unitario. sí, pues, obviamente nos llevamos un rato, primero adecuando el diseño y otro haciendo todo el desglose, el catálogo de conceptos. Sí, y Entonces, básicamente cuando la encontramos la propiedad de la casa, era una planta, realmente había muros básicos en la primer planta, y hicimos esa propuesta de actual que está ahorita, que son 2 niveles, pero que la casa se encuentra en esa parte montada en esa piedra que se asoma, como lo podemos apreciar del lado derecho, se asoma un poco del lado de donde se ve el jacuzzi, esa gran piedra, ¿no? Ese reto que, pues, se encuentra. Y la distribuimos de tal manera para darle, pues, ya un estilo con un carácter propio de nosotros. Se encontraba ese muro de piedra que está al frente, ese cuadrado, pero prácticamente era la única fachada que existía. Qué interesante, ¿verdad? Yo desde afuera pensé que era un edificio, sí, porque es estaba muy muy alto. elevado, Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Dije yo, pues es correcto. que han de ser varios niveles, algunos departamentos, pero no, se ve en la roca. O sea, eso no Ajá. es una escenografía. Sí, 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 no. sí, eso fue lo padre y lo que nos gustó de primera impresión, en la primera visita que hicimos, dijimos: "Eso, pues, nos encanta, podemos rescatar un buen, una buena fachada, un buen Ese paisaje". escenario que se nota, o sea, lo Ujú. rescatamos, esos remates que tenemos aquí,
Bueno, esta explanada, el cliente nos pidió que fuera para un tipo de salón de eventos, porque como comentaba el arquitecto, se renta para Airbnb. Entonces, esto funge principalmente como espacio de eventos, poner carpas aquí en este jardín. Y luego ya tenemos este momento de las escaleras, que es un basamento. Quisimos rescatar esta laja negra, estos elementos pétreos en el basamento completo que se ve aquí. Y después ya encontramos la casa hasta el fondo, en la parte superior. Pero aquí tenemos un área de baños y lo que es esta área de Gimnasio. juegos y un pequeño gimnasio. Ujú. Claro, ustedes trabajan por precios unitarios, precio fijo, ¿verdad? Sí, Sí, Dan un presupuesto de todo. sí, 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 es es el reto. sí, es a precio unitario, a costo alzado. Ujú. Y pues ahí sí lo que nosotros digamos es lo que el Es lo cliente va a pagar, ¿no? Y no es lo más. que es. ¿Tiene un Pero costo el presupuesto que ustedes hacen sí, a los clientes? sí tiene un costo. Digo, nosotros realmente lo vendemos con el proyecto ejecutivo. Nosotros Okey, diseñamos y dentro de ese presupuesto que les damos de diseño ya viene el presupuesto de obra. Entonces nosotros excelente. estamos cobrando entre 450 y 600 pesos por metro cuadrado diseñado, depende del proyecto. Okey. De ahí, pues todos los planos arquitectónicos, el tema de interiorismo, los renders, presupuesto de obra, Ingenierías están incluidas. ingenierías, estructural, instalación eléctrica, pues ingenierías básicas, vaya, Okey, que vamos a llevar aquí. Hay otros tipos de proyectos que hemos hecho como clínicas, que son otro tipo de ingeniería, ya se cotizan por separado. Ujú, excelente. Mm, ujú. Buenísimo, Sí. eso está muy bien, porque ya el cliente ya sabía cuánto le iba a costar la casa desde el inicio. Sí, sí, desde que nosotros pues retomamos la obra, él ya tenía un monto total. Digo, algunas cosas como esto, que es el gimnasio, se agregó al final, pero Okey, igual, pues, le hicimos el presupuesto de este espacio extra y ya sobre ese construimos. Algo importante, como comentó el Arqui Rafa, que aquí era la explanada, nosotros teníamos proyectado, pues, tener un acceso central, o sea, este tema que vemos de costado, pero si el cliente dijo: "Oye, pues, veo que hay mucho espacio, me puede servir para que hagan aquí una explanada con las carpas", y por eso decidimos mover el acceso peatonal sobre aquel costado. Este acceso, pues, lo hicimos con durmientes de tren y trae la misma gravilla que se pone sobre esos, caminos de tren, vaya. ¿dónde consiguen los durmientes? Aquí en Querétaro, sí, aquí hay un ¿Tienda negocio tienda de que vende durmientes? únicamente durmientes, sí, una así es. empresa que vende los durmientes Ujú. así como tal, ya Excelente. trazado. Vienen al doble del tamaño, que es el tamaño, pues, normal de un durmiente. Nosotros lo seccionamos a la mitad y es el espacio que nos da para un Sí, sendero tienen peatonal. los Excelente. permisos para vender los durmientes, la Ujú. tienda. Porque No sí, andan no, recolectándolos ahí, sí, no, ¿verdad? no, Sí, no, no se cualquier puede. persona, Sí, sí, es no, importante esa parte sí que cuentan no. con los permisos. Tienen que tener un Sí, permiso. sí, Qué Así así interesante, ¿eh? es. es. Ujú. Y cuando el cliente llega con ustedes, ya trae un presupuesto, les dice: "Oye, yo traigo 4 millones, ¿me alcanza?", y ustedes lo Sí, aprovechan, ¿o es al revés? Ustedes trabajan el proyecto y al final se cotiza lo que se hizo. por lo general sí trae ya un número en mente, Ujú, pero, pues, muchas veces ese número no es, tan atinado a lo que sabemos que van a costar. Pero, por ejemplo, algo aquí dentro del proceso que nosotros hacemos de diseño, es que le damos una entrevista al cliente donde conocemos sus espacios, sus gustos, los requerimientos, y si viene una pregunta, si tiene un presupuesto en mente para la construcción. Entonces, ya nosotros en base a ese número, pues, le tratamos de plantear la realidad, ¿no? Decirle, pues, si te va a alcanzar para lo que traes en mente o hay que reducir el tema de los metros o hay que aumentar el presupuesto. excelente, Sí. muy bien, seguimos. Sí, Sí, yo creo que hay que hablar de instalaciones, por ejemplo, que aquí no hay drenaje, que el tema de la sí, externa, del sí, uno de los puntos, digamos, importantes es el tema del agua. Cómo llegaba el agua, que es muy escasa por este lado. Se ujú, almacena principalmente abajo de lo que es la cochera, está la cisterna, y la rebombeamos a unos tinacos que tenemos abajo de la escalera, que es el basamento, digamos, de descanso. ujú, Y de esos tinacos que se almacenan aquí abajo okey. de este espacio, Ah, la volvemos a rebombear a la parte superior, que tenemos otros 2 tinacos también, con buena capacidad, pero aquí se albergan prácticamente esos, digo, no encontramos una bomba que O nos diera sea, esa serta capacidad. como Sí, almacén. ahorita está Ujú. como o sea, pero el tinaco está ahí. Aquí llega una parte y de aquí sube el agua hacia la De qué azotea. capacidad son sus De tinacos? 1000 litros, pero traemos, ¿cuántos son arriba, David? 2, son ¿verdad? 2. Ajá, son 2 de sí, te digo, realmente como no es una casa de uso diario, es, capacidad Sí. suficiente. Y el tema del Ujú, drenaje también era un tema es una cuestión porque es Ujú, piedra,
Y no hay drenaje no hay también. drenaje tampoco. Entonces utilizamos un biodigestor que se almacena en aquel punto donde está aquel jardín, está en la esquina, entonces todo el drenaje lo escondimos. Si se ven aquí en este proceso de las rocas, estas son rocas artificiales y aquí Ujú. viene el tubo que baja de drenaje y por aquí lo ocultamos por este lado de la jardinera y va hacia el biodigestor, por aquí en esta línea recta. Sí, aquí como comenta Rafa, esta parte pues está hueco. Por aquí venía la tubería y esto lo hicimos con malla y cemento, dándole la forma de la roca. Ah, ok, ok. Ajá, para no Para perder. ocultarla. Para Sí, ocultar el tubo. Ajá. sí, sí, exactamente. ¿Los biodigestores de qué capacidad son? De 1200 litros, eso que pusimos. Ujú. Buenísimo, ya con eso se quitan cualquier Sí, problema de Sí, sí, del sí, exacto. drenaje, de olores, de todo, ¿no? así es. Sí, esos videodigestores es importante, pues digo aquí porque es una casa de campo, no se utiliza muy seguido, pero otros proyectos que sí son casas, habitación, donde la familia está todos los días, esos equipos son autolimpiables, que son de Rotoplas, pero se recomienda por lo menos una vez al año que se llame, pues que se desasolve para que le haga una limpieza. Ok. Sí, generan una especie de lodo. Entonces el lodo se retira, dependiendo del uso de los baños. Eso se calcula, tiene un cálculo la misma página de Rotoplas, que te dice si es para 5, 10 personas, 15 personas. Se pueden usar incluso para oficinas esos sistemas. No hay ninguna limitante, sin capacidad, pero se pueden incluso hacer una especie de serie De de conexión. biodigestores, de Ujú. interconexiones. Excelente. Sí, Ya no hay excusa, ¿verdad? Ya puedes así construir es. en Sí, cualquier donde parte sea. del Sí, del tema de mundo. luz, Sí. por ejemplo, aquí hay Starlink, porque aquí no hay señal de internet. Ah, qué Entonces tienen las antenas de Starlink y ya con eso, pues da muy buena Tenemos señal. Aquí ¿Y tienen capta. paneles fotovoltaicos? sí, sí, sí También, hay. sí. Sí, Okey. y Sí, la alberca sistema. igual con panel Sí, sí solar. tenemos O sea, conexión a CFE, ujú. a la luz eléctrica pues, de gobierno, pero sí tenemos de apoyo unos paneles solares para lo que es sistemas de alberca, sistemas de aires acondicionados, para regular un poquito Compensar el gasto. ese Ujú. balance de gasto. Así es. Ujú. Buenísimo. Ujú. ¿Te Okey. gustan pasar? Entonces, ¿qué estaba ya cuando ustedes llegaron? O sea, algo de esta escalera o solamente era la estructura de la Esta casa? escalera estaba, pero como la base nada más. Y pues traía un poco de los peldaños desnivelados, unos eran más pequeños que otros. Nosotros le dimos una acomodada para emparejar Sí. huella y Estaban peralte. las plataformas de la escalera Ujú, que eran como planchas de concreto, pero ujú. entre cada huella, había un hueco, ¿no? Entonces, no lo veo muy atinado esos huecos porque, pues, estamos aquí en una zona agreste y se iban a meter los animalitos o incluso la basura, y decidimos, forrar también lo que es el peralte con esta laja negra para que no hubiera huecos ahí, pues, Sí, desagradables o que fuera como casas de animales, pues, un sí, sí, albergue de sí. animalitos, así es. De Todo lo acuerdo. hicimos muy ¿Y toda muy esta basáltico. piedra es del sitio o esta es de otro lado? No, este es de otro lado, esa sí la Okey. Las trajimos de trajimos. aquí de Querétaro, pero viene de otro banco, a esa laja. Ujú. Sí, el rescatar esta piedra, lo que sí es del sitio es todo el muro El del mamposteo. mamposteo, el muro Es perimetral, piedra de. y sí es como de otra tonalidad, Ujú. pero sí, este banco de esta laja es de aquí mismo de Querétaro, pero ya da otro Sí, tono. otro lado. Ujú. ¿Y ustedes hicieron este o este ya estaba? Este muro. Ese es del vecino. Sí, Ah, este es Ese ya del estaba. vecino. sí, Ajá. ese ya estaba el de aquí. Este muro ya Sí. estaba. Es el También de nosotros, este sí es de la propiedad, pero ya estaba. Ya están hechos construido. los laterales. Ya estaba construido. Ujú, Nosotros montamos la reja cero para darle un poco más de protección por solicitud del cliente, ujú. pero sí el muro de mampostería ya estaba. Tenía ahí algunos sistemas de servicios, pero muy mal aterrizados para instalaciones. Sí los tapamos. Okey. Este, y aquí subiendo, dejamos esta explanada que ya existía. No existía un gesto de esta explanada y la hicimos más amplia. El cliente nos solicitó este jacuzzi y lo tuvimos que incrustar dentro de la piedra que ya estaba medio picada. Aquí lo dejamos este elemento jacuzzi con este sistema infinito que le llamamos, es un rebosadero para que tuviéramos esta vista hacia el paisaje que está en remate hacia el fondo Está o hacia la buenísimo. fachada. Sí, aquí el atardecer, la verdad, está muy padre porque no da de frente el sol y tenemos esta, pues como una pintura, ¿no? Vaya Sí, la de orientación de la escenario. casa es norte, por eso Ujú. nos da, digo, ahorita está rico el sol en esta temporada del año, pero en otras épocas tenemos esta sombra que se genera con la misma altura de la casa.
Ujú. Entonces, ya no hubo necesidad de hacerle aquí una techumbre o de ocultar más la casa. Y tenemos esta alberca bastante agradable con esta vista Ujú. prácticamente a todo el valle. Ujú. Está genial, ¿eh? ¿Qué dimensión tiene la pequeña alberca? Sí, son 3 metros por 4.50 Okey. aproximadamente lo que tenemos. Y digo, realmente fue como un jacuzzi lo que Ujú. pretendía el cliente, no quería algo tan grande. También por el tema del mantenimiento, ¿no? Porque él, pues eso está prácticamente, pues de muy poco uso durante el año. Pero sí aquí la persona que, David, que nos ayuda aquí, o sea, está cuidando la casa, nos platica que quien la ha rentado por Airbnb, pues es de lo que más les agrada. Tienes Claro. aquí tu jacuzzi, tienes de este lado tu asador, en esta parte es un horno de pizzas el que tenemos, un horno de piedra. Tenemos aquí nuestro frigobar, parte de la tarja y el asador. Aquí está muy padre también, pues estar haciendo tu carne, la vista que te da, tienes acá tus invitados y es algo agradable, vaya, estar por este lado. Está muy bien. ¿Qué Ujú. dimensión tendremos de ese muro? ¿Como unos 4 metros? Son 4.50 aprox lo 4.50. que tenemos. Y, pues, digo, quien busca hacer como un grill de este tipo en 4 metros es suficiente, es muy cómodo, Ujú. ajá, ¿Y para de poner sus cubierta? equipamientos. Como 3. Ajá, sí, Como 3 exactamente, metros. es lo Ajá. que sale. Ujú. Quedan Sí, sí, bastante bien. sí, Todo de material, la forran de sí, piedra, de Sí. sí, tiene el granito. granito, la piedra y lo Ujú. demás es de block. La parte de la techumbre es una estructura ligera metálica. En la parte superior, como en otras obras ya hemos comentado, tenemos el triplay con el impermeabilizante asfáltico y en la parte inferior es el lambrín de WPC. WPC. Ajá, Ujú. Muy bien. sí, Sí. exactamente. Aquí también se alberga lo que es el cuarto de máquinas. Aquí lo pusimos porque debe estar cerca de lo que es el jacuzzi para que tenga un óptimo funcionamiento, pero se alberga en este nicho que pues también se fusiona con la altura superior y arriba tenemos uno de Baño. los baños de las recámaras. Ujú. Este, pero sí, el ingeniero de las albercas nos comentaba que siempre tiene que estar muy cerca el cuarto de máquinas y pues diseñamos aquí este espacio, ¿no? Para que así lo fuese. Ujú. Excelente, excelente, me Ujú. gustó, fíjense, el horno ya es un horno prefabricado. Sí, sí, ya es, no recuerdo bien el nombre de la marca, Aquí pero viene, él nos los ¿verdad? manda. Ajá, Protermex. Protermet, son Ujú. cierto. Ujú. Sí, ahí se Excelente. puede configurar tanto el tamaño como el acabado que lleva superficial. Ah, okey, Ellos lo okey. mandan, importante, hasta esta parte, ¿no? Su salida. Ya cada persona tiene que hacer su ductería o su extracción. Ah, de acuerdo. Ajá. Queda bastante Aquí bien. estamos viendo el toldo retráctil, este es automatizado. Ah, Pues este me aquí por el tema interesa. del, ¿Qué marca es? híjole, no ¿Sabemos? recuerdo, es una persona aquí de Querétaro, ya nos ha instalado varios. Figar Innovación Ujú, Solar. Fíjense, ujú. jóvenes, estos luego son datos bien importantes, porque Sí, vean cómo crece, sí, o sea, se extiende bastante, son otros 3.50 lo que alcanzamos a cubrir. o Y más, sobre todo esto ¿eh? en la tarde, porque el poniente, o sea, el sol se oculta por este lado y ya con esta sombra es suficiente para permanecer aquí de Oye, manera ¿y este cómoda. estaba desde el inicio o ya los mismos usuarios dijeron: "Oye, me falta un poquito de sombra", ¿verdad? Sí, 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 sí Sí, fue. claro, sí, son ya esas fue cosas que ya cuando las adicional, empiezas a así vivir. Sí, es. a utilizar, pues ya ven lo que van haciendo falta. Ah, está Sí, buenísimo, ese jóvenes de es el YouTube, toldo Unreal. que mayor flexibilidad tiene en estos eléctricos. Creo que es el que más, digamos, de la línea, Longitud. Ujú. longitud tiene para sombrear, son 350 a 4 metros, Sí, y pero que es lo mayor que él nos ha recomendado. Ujú, Ya en otras casas también los hemos implementado y funcionan bastante bien. ujú. está Sí, buenísimo. Y sí. sí resiste bien el sol, el Viento viento. y todo. Tiene una distancia de viento de 50 kilómetros. ¿En serio? Sí. Ujú. Ese es el viento máximo, 50 kilómetros, pero sí los días de mucho viento, de más de que supere Ya esa lo velocidad, pues recorres, hay que ajá. recogerlo, sí. Ujú. Sí, Ah, lo pero recomendable es cuando lo estés utilizando y lo escondas ya, una vez que dejes de Okey. utilizar esta área de la terraza, lo retraigas. es que esa es como una lección bien importante. Nosotros, por presupuesto, muchas veces, pues diseñamos las cubiertas mínimas, ¿verdad? Sí, Para techar terrazas y Ujú. así. sí, sí, Pero ya en exacto. la realidad, si realmente quieres usar los espacios, Sí, necesitas proteger una superficie sí, muy sí, cómoda, ¿no? más 4 cómoda. por 4, o sea, para que Sí, realmente algo no que tengas te dé sol. eficiencia. Ujú. Ujú. Esto es una muy buena solución. Y también por estética, porque, por ejemplo, esto los hemos puesto en otras obras,
donde también extender ese techo, aunque tenga el cliente el presupuesto, rompe la fachada pues, de la casa, vaya. Claro. Entonces, esta parte, vamos a ver cómo se retrae. Y realmente queda muy disimulado, vaya, una vez que está Sí, escondido. incluso la lona puede ser en tonos En otro negros tono. o cafés. También Ok. tú le eliges al tono que tú quieras. Sí, casi ni la percibí. Ajá, Ujú. sí no se nota mucho. Ujú. ¿Cuánto tenemos de Por frente del terreno por fondo? Son 15 metros, ¿no?, que traemos de 15 frente. de frente. Ajá. Y son Y de cerca de fondo todo el terreno tenía 50 sí, metros. ajá, Sí. 50 por 50, 15. pero a partir de aquí de la casa son 20 metros. De este Ujú. punto de Sí, la de la jardinera hacia construcción. adentro son 20 ¿Ustedes ya metros. incluyen el estudio topográfico en su costo ejecutivo? Sí, Sí, Ok. sí, sí, ahí ya exacto. viene. Sí, de hecho, eso, aunque a veces el cliente lo tiene, nosotros preferimos llevar a nuestro topógrafo, Ujú. porque hay veces que, Sí, por ejemplo, hay variación. no considera, no tanto por las medidas, sino por el contexto que hay, ¿no? no Si hay, marcan ajá, árboles. sí, postes, salidas, Ajá. temas de tomas domiciliarias, etcétera. Ya, Lo que sí no incluimos Sí. es la mecánica de Mecánica. suelos. Ujú. Esa mecánica de sí la suelos. solicitamos Sí, que el por cliente la aparte. haga o la cotizamos por separado. Eso es bien Ujú. importante, ¿verdad? Que en este caso, pues creo que era obvio la piedra, ¿verdad? Sí, Pero no siempre mucho es que importante hacerla. Sí, no siempre, sí es lo más importante de todos los. Qué interesante. A ver, por cuéntenme. aquí, ajá, vamos a encontrar lo que es el acceso principal, por así llamarlo, Ujú. que es esta puerta de planta baja, y sobre estas escaleras vamos a llegar al área de las recámaras. Ok. Entonces, abajo tenemos nuestra zona social y arriba nuestra zona íntima. Completamente independiente. Sí, Ajá, sí, así es, exactamente. eso nos lo condiciona ya el proyecto original. Original. Sí, nos lo Sí, ya condiciona. estaba parte de estas escaleras. Ajá. Y digo, todo lo de arriba no había más que la escalera a lo que era anteriormente la azotea. Ajá. Ujú. Y aquí abajo también ya estaba la distribución de los que vamos a conocer. Pues este espacio está interesante, ¿verdad? Me gusta que se Sí, siente como está padre el semi-exterior. Ahorita vamos para allá. túnel que se realiza. Ajá, entramos por la cocina, jóvenes. Sí, aquí algo importante también que, pues, nos tocó un reto, es de que parte de esa cocina ya estaba, y la obra todavía estaba o sea, hasta aquí traíamos obra negra, ¿no? Y ya había, pues, La algo cocina ya estaba instalado. fija, sí, ya estaba Ajá. aquella barra. Esos Tam muebles los tuvieron que quitar porque se estaban maltratando, no daba la altura, había gabinetes por este lado. Entonces, pues, toda la parte de la programación de la obra también es importante. Nosotros lo hacemos desde el proceso de diseño, o sea, diseñamos, presupuestamos y planeamos. Entonces, para que no sucedan esto como que de fue un tema de premura de la constructora anterior, ujú. sobre de logística, ¿no? De que ya estaba la cocina y la impusieron, pero había obra todavía en el La tenían proceso. que traer. Sí, la tenía que Sí, traer el y fabricante nosotros la ya. tapamos, lo que estaba ya fijo, como era este mueble, esta barra, los tuvimos que Sí, emplayar y sí sí, quitar, con esos muebles cuidamos. se quitaron y se llevaron a una bodega para que no se maltrataran. Sí, cuidamos mucho. Algo que nos sucedió, esta es placa sinterizada o placa tecnológica. Nosotros colocamos esta piedra laja, que es la misma que tenemos afuera, y cuando la estaban colocando, aunque teníamos aquí cartones, plásticos, etcétera, pues algo se cayó y estrelló la placa. Entonces la tuvieron que cambiar y pues sí, o sea, esta placa cuesta como 30,000 pesos, ¿no? El puro material. Y ustedes Entonces ya fue la algo que, incluían. ajá, sí fue algo que tuvimos que absorber nosotros por el tema de que, pues, fue uno de nuestros trabajadores, ¿no? Pero eso es importante, lo que repetimos en el tema del proceso de las obras, tener una buena planeación para que no se intercalen, sobre todo acabados, con obra negra, que fue lo que sucedió aquí. Y que también para todas las personas que están por contratar, ¿verdad? Su constructor, su arquitecto, ingeniero, y están revisando presupuestos. Ahorita hay Sí. gente que está viendo el presupuesto, ¿no? Y, Ujú. y dicen, oye, hay uno 30% más arriba que el otro, 40% más arriba que Sí, el otro. En su caso, probablemente su presupuesto estaba más arriba que otro por administración de obra, ajá, Sí, seguramente. pero sí, ustedes sí, absorbían ese tipo de sí, accidentes. sí, Sí. Y el otro, todos los gastos, todo lo que todo va lo que va surgiendo, aconteciendo en obra se va se cobrando. va cobrando. Esa es la diferencia, jóvenes, entre esos presupuestos 30% más abajo que otros, Sí, Exacto, así ¿verdad? es. sí, precisamente. La Pues, tranquilidad de saber que ya no depende de ti nada. Sí, sí, la tranquilidad, por eso tenemos mucho tema de abandono de obra, ¿no? Que se nos da en este rubro porque por un mal presupuesto, que no ves, escenarios críticos, y nosotros hemos tenido esa experiencia donde ya consideramos escenarios críticos, tampoco no sobrados, pero que sabemos que va a pasar, Razonables. razonables, o sea, Ujú. razonables,
va a pasar, pero el cliente no se tiene que preocupar, o sea, el cliente no lo teníamos aquí diario, ¿no? O sea, Ujú. él puede trabajar, irse a trabajar, sí le reportamos, pero él al final quiere su obra terminada, es la garantía que damos nosotros. Ujú. Uf, la verdad que yo, si les puedo recomendar siempre algo, jóvenes clientes, es precio fijo, alzado, descansan ustedes. Sí, Obviamente se eleva el precio, pero el presupuesto por administración siempre se eleva también. Entonces es mucho más atractivo al inicio, ese sí, 30 o 40% más bajo, bien. pero tú vas a ir viendo cómo se eleva Sí, poco a poco, sí, sí, hasta a veces exacto. rebasar Sí, el sí otro, suele ¿verdad? pasar. Ujú, Sí suele pasar esa parte de quien trabaja por administración, pues, no hay como un límite, ¿no? Ese es el ujú, tema. Y los clientes que nos han buscado es porque, pues, les damos como esa tranquilidad que comentas, ujú. de que le doy un precio, pues sí, obviamente alzado, ¿no? Un precio cerrado, pero él dice: "Yo no sé lo que pase en obra, tú me entregas y tú terminas, solo me encargo de pagarte". Sí, Y desde el Lo que presupuesto ustedes ya traen marcado todos los acabados. todo, Este sí, piso, ¿verdad? sí, Las sí, 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 cubiertas, la viga, la luminarias. ventana, el Sí, tipo incluso de hemos cotizado hasta mobiliario, digo, aquí no fue el caso, pero hay proyectos que nos han solicitado incluso la decoración interior y tal cual, hacemos el render, así quieren que les entreguemos. Está O sea, interesante la aquí distribución, ¿eh? sí, 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 lo que ya la teníamos, esa planta ya existía la losa, el colado de la losa. Digo, muy básico todo, pero sí nos condicionó y ya no quisimos mover mucho la atmósfera que tenía porque lo encontramos atinado también. Ese Ujú, tema de la cocina, ¿no? Que es una condición las instalaciones, no ujú, las quisimos cambiar para no encarecer también mucho más allá del proyecto. Esta sala y el comedor que estaban unificados en este espacio, pues tenemos esta buena vista al valle y a lo que es el área de terraza. ujú. Nos gustó, la dejamos, no quisimos, mover mucho más el espacio. Em, Arriba sí es meramente nuestro diseño, ujú. Sí, que el cliente también pero ya hizo algunas adecuaciones para ajá, hacerlo más rentable, pero sí también algo importante, como esto es una zona, pues, de Airbnb. Hay cosas que el cliente, pues, ya se dio cuenta, ¿no? Tiene poco que lo está rentando, como 3 4 veces, ¿Y pero cómo ya le está vio yendo? O que, o sea, le gusta porque se rentó muy rápido, sea, sí le está yendo tiene un bien, se está mes, 2 rentando. meses que está en la plataforma Ujú, y ya tiene 4 visitas, pero sí dice: "Ya me pasaron experiencias", él es nuevo en este tema de las rentas, ajá. de que, pues, acá tengo la cabita y, pues, unas botellas desaparecieron, que aquí en Navidad él tenía su árbol decoración No, y nota, no dejar botellas. Sí, ajá, importante. Tenía aquí su arbolito de Navidad, como que lo arrastraron quien rentó, pues raspó esta parte. Ya. Aquí es pues, la sala de TV, pero no hay televisión, hay un proyector. Este se llama proyector de piso, porque ya no es el clásico que está en la parte del plafón, sino que está aquí abajo y de aquí proyecta hacia la pared. En serio, este no lo conocía, Sí, ¿eh? sí, ahorita le contamos a David es que láser, este De nuestros amigos de Samsung, ve nomás. Muy bien. sí, proyecta al muro, de manera láser, es el proyector. Ahorita lo Y sí trae sí, prendemos. buena sí trae muy buena definición, muy, definición. muy buena. Ajá. Porque luego el problema de los otros proyectores es que tenías que apagar todo y cerrar toda la Sí, casa. Sí, sí, ese es el tema. Ahorita le comentamos a David que Me sí gustó ve. mucho ese patio, jóvenes. Pónganle atención. ¿Por qué? Porque parece ser, no estoy seguro porque no hemos conocido todo el proyecto, pero parece ser que está construida la casa al lindero de atrás, ¿va? Sí, 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 es el es límite, correcto. Entonces, límite del este terreno. patiecito, pues fue un respiro, Sí, ¿verdad? Sí, 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 justo, exacto. Sí, no fue el teníamos otra respiro. parte de dónde dar iluminación y ventilación. ¿Qué sucedió también aquí? Esta es una recámara y es la única ventana que tenía, porque posteriormente está el baño. Sin embargo, pues nosotros dijimos, dejamos aquí el cancel, pero no se puede porque aquí está el acceso a la otra recámara, vaya. Y el cliente también dice, pues no me importa que quede como una ventana al interior. Claro. Dijo yo, pégame el cancel lo más que puedas hacia este patio para no Okey. quitarle zona interior. Y haber jalado ese ventanal y entrar acá derecho, ¿nunca fue No opción? quería porque como comento, el cliente no quería como perder esta zonificación, vaya. O sea, sí le gustaba mucho esta Sí, sí, esta sí, sí, Sí. exacto. vestibulación. Sí, de no estar aquí Y es como que tan a la adentro de vista. las recámaras, como Ya. tenemos el baño, por ejemplo, esta recámara al fondo, el mover esa instalación o tumbar el muro estructural nos hacía un tema ahí, pues, de pensarlo, de no moverlo, no desplazarlo. Ahorita vamos a conocer esa recámara, que es una de las recámaras en esta planta, una de las 2. Qué bonito el muro de piedra, ¿verdad? De Sí, les da renace. Sí, una Está cabecera buenísimo. padre, ajá. Oye, y trae una Sí, trae un escarpio, un porque es escarpio. parte de la barda perimetral.
Ah. Sí, sí tiene Este Y closet ya y no existía. no llora, no transmina. transmina. Digo, por fuera, le dimos acabado, sí Lo repellamos muy y repellamos y lo importante. tratamos. sí le Pero dimos sí, en tratamiento. efecto, ¿Impermeabilizaron del otro Sí, lado? sí, todo, sí. pero sí, en efecto, lo que tú comentas, Arki, sí lloraba. Sí, O si lo sea, sí, dejamos, en bruto, sí se sí, transmina el la agua. piedra, incluso el patio de atrás, se permea mucho el agua Claro. del terreno vecino. O sea, Ujú, por el mismo escurrimiento capilar que tiene la piedra, ujú. escurría mucho el agua y los muros se veían que subía, estaban, con una mancha de salitre. ¿Y cómo ustedes garantizan? Porque no impermeabilizaron ustedes la Sí, la cimentación, que es cimentación. lo más importante. Sí. ¿Cómo garantizan la la, pues, eh, Sí, el la tratamiento que, calidad del muro? Pues, que no sí, se va a llenar de De humedad. hecho, nos sucedió aquí recién ajá, que ya estaba parte enyesado, y en la época de lluvia sí empezó a salir todo el salitre. Ujú. Entonces, sí tuvimos que en la parte de atrás, o colindantes o donde había tierra, hicimos excavación para darle tratamiento de impermeabilizante. a la cimentación, la Ajá. protegimos todo el perímetro por Sí, fuera. hicieron un canal, Un y sí. canal, Sí, justo, hicimos un Ujú. canal exacto. y bajamos todo el plomo del zarpeo, como lo que es 1 metro abajo de lo que es el nivel natural. Y entonces así, pues, protegimos y garantizamos ese escurrimiento que tenemos hacia la casa. Y aquí hicimos un tratamiento con un sistema antisalitre, que aplicamos el mucho, aquí se ve la línea. Aquí se ve un poco la línea marcada porque, en efecto, hicimos un tratamiento distinto al yeso que ya existía. Y bueno, nos sale esta línea de tratamiento, Ujú. pero ya no volvió a salir hasta tuvimos una buena temporada de lluvias, la que pasó, y ha servido bastante bien. Oye, está muy bien eso, ¿eh? Pero sí qué importante es, porque Sí, ustedes no pueden sí, no darles la sabemos. Sí, Sí, garantía. es un vicio oculto, sí, vaya, Ajá, que al final de cuentas, pues, el cliente también busca eso en nosotros, ¿no? De que le solucionemos el problema. claro. O sea, no. sí, Hay impermeabilizantes ahí cementosos que se pueden aplicar directamente al block. O sea, aunque no se haya impermeabilizado la dala de desplante ni la zapata, pero sí puedes impermeabilizar directo al muro. así Al es. blo Ajá, Sí, entonces, qué bonito Sí, ese sí, muro otra vez. sí, sí. sí se Aquí acordó. otra vez asoma el muro, y es algo de lo que se rescató en esta, obra que ya estaba empezada. Por eso no quisimos moverlo, porque había como valor Cosas buenas agregado, cosas también, buenas también. Ah, está claro. buenísimo. Entonces, pues, decidimos, que dejar el baño en esta posición, con esta jardinera. Nos Mm. agradaba de alguna manera Y la esos. entrada de luz. Sí, Sí, la entrada de lo luz, domo. que Ujú. ahorita la vamos a ver de dónde viene, porque es un tema también ahí El del patio del patio superior. superior. Ajá. Ah, genial. Pero sí o sea, ya existen algunos muebles, los cambiamos, el cristal, estaban muy forzados, se tronaron los cristales estos, Está que grande. son templados, Sí, pero Ujú. estaban mal colocados. Incluso fue un tema de que tronaron casi en automático con un asentamiento que tuvieron, Okey. y estaban tan forzados que, como conocemos, este cristal es muy frágil en las esquinas, y con un pequeño, pues, asentamiento tronaron y los cambiamos. Afortunadamente, ya no hemos tenido ese tipo de problemas. No ha habido asentamientos más, notorios, ujú, pero ya los elementos, esto lo pusimos nosotros, estos muebles, esta placa, esta piedra, pues, ya existía la colindante en la parte de atrás, y está ujú, este vidrio como flotado. ujú. Entonces, la ventana que da al patio que vimos con la yuca, Ujú. y entonces es un ambiente agradable de iluminación natural aquí sobre el baño. La yuca. Me deja pensando en estos muros inclinados de Zaha Hadid, cómo sí te cambia completamente la percepción del Sí, espacio Sí, el la inclinar el inclinación. muro, ¿no? Está Ujú. sí. bueno. Y aquí se pierde bueno, nosotros hacemos este elemento recto, y para las instalaciones, sobre todo, porque la taza tiene que estar recargada, la instalación de agua, Sí, la lo que es la salida. regadera. Pero hacemos este gesto y aquí nuevamente lo volvemos a rescatar. Ya. No, Ujú. estuvo muy bien. Sí, No, lo Ujú. integran perfecto. Y además el baño, aunque está gigante, se siente apropiado, ¿no? sí, para las proporciones de la recámara. Se siente como una Está cueva que de repente ustedes dijeron: "Aquí que sea el baño", ¿no? O sea, como que ya sí, estaba Ajá, el sí, espacio y ustedes le dieron el así sentido. es. Muy, muy agradable. Y las dimensiones, pues, o sea, son recámaras amplias. sí, Sí, están bastante amplias. ¿Qué De hecho, tendrá? aquí Como son un 5 metros por 4. 5 por 4. 5 Está por 4. muy bien. Sí, el de La acá. carpintería de la ujú. mina, Es Sí, es melamina, melamina, es ujú, sí, melamina. melamina. y el piso es porcelánico o Sí, cerámico. es porcelánico. Okey. Ujú. Sí, porcelánico tipo madera, pues trae un poco como la textura de la Ujú. madera natural,
pero es todo porcelánico. ¿Y alturas, piso a techo? 3 metros tenemos aquí. Ujú. Ah, muy bien. Así que De hecho, cuando entré, no sé, la iluminación, sentí que iba a haber una doble altura, como que la luz de de ahí, lo que entra, ajá, sí, la parte. o esto, algo me engañó, pero muy bien. Sí, y esa es otra de las recámaras de esa planta. Esa es una recámara más pequeña, es una recámara compartida, tenemos esta litera, pero igual encontramos ese gesto como en la otra, ¿no? O sea, la cabecera viene siendo esta parte del muro de piedra, pero se rescata ese gesto en todo momento. El Scarpio, que Genial. está Sí, su baño. Qué importante es mezclar el pulido blanco o el Sí, yeso. color que quieras, yeso, Ah. con materiales Pétreos. pétreos. Ah, Ajá. hacemos Sí, muy les da- equilibrado. se equilibra, Sí. exactamente. Sí, y la madera como que te da esa calidez que Ajá. se necesita ya en ese espacio, en esa atmósfera. Sí. O sea, al final puede ser concreto, puede ser piedra, puede ser ladrillo, Sí, pero tener como ese equilibrio entre el yeso y un material. Así es. Está sí, bueno. una Sí. textura que le dé contraste. Y natural, pues, ¿verdad? Porque se Sí, siente la sí, pieza. sí, es lo que hace la diferencia. Todos los materiales naturales Naturales. siempre hacen la diferencia y siempre lo atemporal. Exacto. Ah, está muy bien, fíjate. Este baño ya está un poquito más compacto, pero sigue con el mismo Ajá. espíritu. Así es. Qué buena luz natural, Ujú. ¿eh? Sí, los domos nos ayudan mucho, es algo que nosotros casi en todos los proyectos hacemos. Tratamos de omitir ventanas y siempre ventilamos, iluminamos por domos. Ujú. Sí, queda muy bien iluminado. Excelente. Sí, fue algo de lo que aprendimos en una de tus clases, Abraham, ¿Ah, sí? que comentábamos con el equipo que esas ventanas típicas de baños que son muy notorias hacia la fachada o hacia cualquier patio, pues omitirlas en medida de lo posible para limpiar los muros. Y la luz, o sea, la luz Ajá. que viene desde arriba es diferente. Sí, Sí. recibirla de forma cenital. Ujú. Muchos clientes significa- le piensan porque dicen, oye, no puedo manipular el viento o la luz, pero la verdad es que no se ocupa, o sea, dejamos unas ventilas obviamente por la condensación del vapor, Ujú. pero han sido suficientes y no tenemos ningún problema en ese No, aspecto. no vuelves a abrirla Y ni a no puedes, cerrarla. exactamente, Sí, estás exacto. con esa manipulación de la ventana, la omites. Entonces, tu preocupación es ducharte y hacer todo el tema del baño, ¿no? Y fíjate, nosotros aquí en México tenemos la oportunidad de hacer esas ventanas. Cuando he tenido oportunidad de hacer proyectos en otros países, es muy difícil hacerlas, porque Ok. ya todo es prefabricado, la ventana no la quieren hacer, y nosotros aquí las hacemos con el Sí, a albañil, la medida. a la medida. Exacto. Entonces, de verdad hay que sacarle Sí, jugo a que aprovechar. a que podemos hacerlas ya. Sí, y aquí pues Es tenemos, si gustan, vamos al otro Pues baño es otro secundario. Okey. Este es Es el el medio baño baño. Bueno, compartido. es completo, pero es el de visitas. Ah, por si alguien se quedó a dormir en la sala y Sí, está bien. sí, exacto. Este ya se ventila. Ah, no, también tiene También trae un ventilación domo. natural. Ajá. Este domo sale hasta la azotea de la planta alta, por Okey. eso no se ve tanto la iluminación. Pero igual en la parte superior tiene ahí unas pequeñas ventilas para la condensación y de ahí sale hasta la azotea porque trae muros delimitados de arriba, vaya. Y no quisieron hacerlo de 2 niveles ahí para tener que Ajá. enjarrar nada ni Ajá. Sí, exacto. Sí, para no darle esa vista. es que luego está difícil que quepa ahí el Sí, una maestro. persona. Sí. Sí, fue lo que aconteció. Pues muy agradable, ¿eh? Sí me veo aquí la fiesta, los Sí, amigos, Sí, la la verdad que está familia. bien a gusto. Sí, sí, sí. Está. Y Qué tienes bien. esa flexibilidad de rentar solamente este espacio o Ujú. también rentar la segunda planta. O sea, si Ah, okey. puedes tener esa flexibilidad de una renta a un menor costo, Ujú. solamente ese espacio, o rentar todo lo que es la casa, la parte de arriba. ¿Cómo cuánto puede costar la renta de esta planta? Híjole, no No sabría. saben. Sí, no sé. Estaría En bueno Airbnb, pero no sé cuánto Ujú. estaría bueno el dato. están. ¿Cuánto? Sí, 14 planta baja, No es todo, toda la No, casa, todo por noche. por noche. Vamos a ver cuántas personas caben, ¿verdad? Sí, En toda la mira. casa. En toda la casa. Es que si ya te vienes con tu familia, son 6, 7. Sí, o ¿Te precisamente esa divides? parte, si tienes un evento, Ajá. quieres que se quede aquí la familia principal, pues Es- necesitamos mucha zona de habitación. Fíjense qué agradables son estos espacios semiexteriores. Semiexteriores porque mucha luz natural, Sí, mucha ventilación, pero estás protegido. sí, tenemos aquí todo lo que es un domo de cristal y vamos cortando la luz con estas traves. Estas traves son de tabla roca. ¿En Entonces lo hicimos de serio? una forma muy Sí. ligera. Ajá.
Fíjate, no se notan. Y durante la trayectoria del sol, pues hay un punto en el que da la sombra muy padre, la proyección de la sombra. Le dimos esta continuidad porque realmente el domo es la mitad del espacio. O sea, aquí Ujú. ya era una losa. Este cubo como que ya existía lo que El de los diseño vestigios que original. teníamos. Pero quisimos darle este tratamiento corrido de traves para que no fuera solamente este espacio. Se sintiera como que esa sensación del todo. Me agrada, Así me es. agrada. Lo tejieron, ¿verdad? Sí, lo tejimos Ujú. hasta el fondo. De hecho, esa celosía de WPC, no tiene cristal, o sea, está libre. Pues por aquí tenemos esa circulación de aire. Ujú. Y aquí está Esa es la cocina. la Sí, cocina. el domo, hay un domo en la cocina. Ah, no lo vi. Ajá. Con Ahorita razón, regresamos, pero hay un domo que inyecta luz natural a través de. con razón se Ujú. siente tan Sí, sí. agradable la casa. Tiene como Sí, la muchas iluminación, inyecciones ajá, Inyecciones de que luz. de luz. tiene. Entonces llegamos a este espacio vestibular, que es una pequeña sala que vestibula a las otras recámaras de la planta alta. Ujú. Y es importante mencionar, el cliente también se dio un espacio de mantenimiento, o sea, la persona que se encarga del mantenimiento vive aquí y entonces vamos a Es encontrar importante. Sí, sí, esto es como la zona privada. sí, Ujú. aquí Y es aquí es tema de de servicios. lavadoras, de servicio. Tenemos un pequeño patio de tendido en la parte de atrás. Qué interesante. Esa luz. Sí, Fíjate, cierra un poquito la puerta. Está, sí. está potente, ¿eh? Sí, tenemos un pues, patio de servicio, principalmente, donde está el domo de uno de los baños. Bueno, aquí Claro. él protege, David, que es la persona que vive aquí, protege de los vientos, Ok. esta parte de las lavadoras. Este, y ya colindamos con Los domos de baños. los domos de baños, Claro. justo Ujú. son estos. Y ahí se ve un poquito la parte de la yuca detrás del Ah, el patio de la del patio. yuca. Ujú. Aquí tenemos una cubierta de Policarbonato. policarbonato. Ujú. Qué importante ponerle los plásticos a los costados Sí, del Sí, policarbonato para que sí, no para que entre cierre, así el es. polvo, Ujú. que dure muchísimo más limpio. Ah, pues este espacio muy bien, ¿eh? Originalmente no teníamos esa recámara. O sea, aquí la intención era que todo eso fuese una sala grande o cómoda, Ajá. pero el cliente en esta parte que decidió que iba a ser para renta, dijo, pues precisamente, ¿no? El mayor ocupantes. número de cuartos que pueda tener para Claro, pues es que que aquí, sea atractivo. o sea, Ajá. aquí sí puede cambiarte la decisión de rentarla Sí, Sí. sí, si caben las totalmente, 2 personas más que necesitas. totalmente, así es. Este es un baño que era para esta zona social. Social. Aquí este baño también ya lo teníamos. Desventaja que no tenemos iluminación ni ventilación natural, pero resolvemos por lo menos la extracción con este extractor eléctrico. Con eso. Ajá. Y aquí ya no hubo yeso. No, aquí le metimos este acabado por el tema de que pudiese haber humedad. Tenemos la duda porque todo el techo que tenemos de azotea es multipanel. Entonces, sí es Multipanel. Sí. multipanel, ajá. ¿Y qué Y tipo de impermeabilizante lleva el nada, no, o sea, se pone el multipanel como la lámina Es y el abajo así machucador. traemos lo que es el plafón de tabla roca para darle otra vista. Entonces ya con la lámina del Sí, multipanel ya es ese amachimbrado, tiene una no ceja, entra. no entra el agua. Ujú. Entonces tiene un escurrimiento hacia un canalón que está al frente y como comenta el arquitecto, toda esta zona, decidimos no colarla. Y hicimos una Sí, por la carga techumbre, también no sabíamos abajo cómo estaba O sea, todo estructurada este nivel no existía. no no existía esta había. explanada de aquí. Entonces, decidimos no tener más muros, elementos pesados en este nivel Ajá. por el tema estructural, porque notábamos algunas fisuras, sobre todo en esta losa que estamos pisando. ¿En serio? ¿De qué Mm, material es la losa? Sí, es de Es concreto. de concreto, pero Llena. es No estaba es aligerada, losa ¿verdad? reticular, Ajá, losa reticular. reticular, Ok. pero detectamos fisuras y quisimos no Es que sí ponerle está más grande peso el a los claro, muros. ¿verdad? Sí, 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 el claro está son interesante. son como 10 metros de claro. ¿Y hay traves grandes para Hay una soportarlos? trave solamente Sí, al centro. al La que centro, vimos La abajo es viga de una viga viga. de metálica. Ajá, IPR, Pero es sí, ¿eh? como que la agregan posteriormente para darle un refuerzo. O sea, ni siquiera la Sí, tenían. no. Entonces, Jesucristo ya no vencedor. quisimos, cargarlo pues, más. cargar más de peso, estos elementos de muro, entonces, es tabla roca Todo es prácticamente las tabla roca, dimensiones. tiene aislante, que es la colchoneta rosa, Ajá. para aislante Ujú. de ruido y Pero se térmico. resuelve con una cubierta ligera metálica Mm, y todo el multipanel. Entonces, se hace este gran claro y todo lo dividimos con tabla roca. Interesante, ¿eh? Ujú.
Sí, resolvieron. Sí, 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 es lo resolvimos el tema que del peso. se pretendía. Como comentaba, esto no era una recámara, se agregó este muro al final. Y aquí, pues, la recámara tiene también una entrada de luz cenital a través de este domo. Fíjate, Pero es suficiente luz, o sea, es agradable, la temperatura también está agradable. fíjate, para las personas que ya viven en una casa y que no tienen el presupuesto para remodelarla estructuralmente y Sí, ya no pueden abrir losas muy grandes, pues esa es una buena solución para iluminar de forma natural una sí, recámara, sí, sí, ¿verdad? exacto. Que no Eso vea es hacia el algo que exterior. sí. Y ni siquiera es tan grande el hueco, ¿verdad? Deben de ser 40 centímetros. Ajá. 40 Sí, sí por 2 tiene metros. Ajá. 40 por 2 metros. Qué interesante. No, pues sí, sí me quedo a ujú. dormir aquí. Sí, Sí, sí está a gusto y, pues, aparte tenemos de esa luz cenital, Y hasta se siente que respira, ¿por qué? sí, Tiene, sí, tiene rejilla. Todos los domos traen rejilla de ventilación. okey, Ujú. a ver, no la vi. No se va a ver porque está sobrada del perfil del perímetro. Ah, sí, ya la vi, está así Ujú. como arriba de la boquilla. Sí así está es. así, sí es. Ah, y 3 metros igual de altura aquí también, ¿verdad? Sí, Sí, también 3 metros. Sí, creo como todo la to cubierta va más arriba, va como 4 metros. ujú. Es 1 metro de instalaciones, pero también para Dejaron que colchón térmico. un Ajá. respiro, exactamente, Ajá, justo, para que no estuviera tan caliente. qué Ujú. buena Sí, Sí. decisión, exacto. Aunque el multipanel tiene ese aislante ya de esencia, de pero no es fabricación, no suficiente. es suficiente, Sí, sí. Esta es una de las recámaras. Entonces, estas 2 recámaras, su principal atmósfera, pues, es esta vista, ¿no? Tenemos un pequeño balcón al frente, pero tenemos esta vista hacia el valle en todo momento. padrísimo, ¿eh? Ujú. Ujú, Queda bastante bien. ujú. O sea, aquí la intención era de que las habitaciones fuesen como suite, un poco de hotel, por eso se les dejó su frigobar, con la intención de tener aquí microondas, cafetera, que el cliente se lo tenía en un inicio, pero cuando empezó a rentar dijo: "Mejor no". Ya le quitó O sea, todos, es lo que ajá, pero digo, cuando él ocupa, pues sí se se quita, lo vaya. trae. Así ¿Qué es. digo? En Airbnb, si alguien se lleva algo, pues tú tienes tarjeta de crédito, ¿verdad? En teoría deberías de poder Debería, pero digo, nos cobrarte. comentaba David que, por ejemplo, era un perfil nuevo, Ajá, la primera persona que rentó, no estaba verificado aún, como que llegó, a eso hizo se su, dedican. su registro, hizo su fechoría y se dio de baja. Ya, Entonces, peligroso. y ahora, por ejemplo, algo muy interesante, pero peligroso, con el tema de la inteligencia artificial, no sé si vieron el caso de la clonación pues de identidades. Entonces, la parte que pues que puede pasar en las plataformas, ¿no? De que hagan robo de identidad, generen identificaciones falsas, etcétera. O sea, todo lo que puede pasar Por eso es están verificando cuentas ahí sí, se están en redes procurando tener sociales y todo el tema de protección de seguridad de datos. Ujú. se vienen épocas complicadas con ese Sí, tema, sí, 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 exacto. pero al mismo tiempo te puedes sacar de un problema con es IA, Sí, Ajá, no soy yo. Está sí. muy bien. Entonces, decidimos también tener este balcón conectado con las 2 recámaras, con esta vista hacia el valle al frente y cubriendo con esta marquesina, que es parte de la losa aligerada. Por aquí corre el canalón casi donde se ve esa moldura negra, corre el canalón Ujú. hacia la parte izquierda y baja en un tubo pluvial grueso de 6 pulgadas, 6 8 pulgadas, no recuerdo bien. Y se protegemos puede un prender poquito el este proyector. balcón del tema pluvial, Bajar. porque sí, en Ajá, sí efecto, que quería aquí, como verlo, estamos elevados, porfa. llueve con bastante fuerza. Este, pero, pues, esa es la cuestión más agradable que encontrábamos en el proyecto, esa vista, que en todo momento esas cordilleras que se ven a lo lejos, quisimos rescatarlas para que fuera más agradable los espacios, Interesante. y nos condicionaban las recámaras aquí al frente. Y ese sí es muro, ¿verdad? Este sí es muro de Sí. block, sí, Ujú. sí, sí es muro. Ujú. Esos también. También, porque este es el elemento de carga de lo que es, Sí, la la cubierta estructura ligera, Ya. pero este viene descansado del paño del muro que está en la parte de abajo. abajo. Ujú. Okey. Entonces, ahí no había riesgo de fisura, como son los otros elementos que dividen, Sí, que aquí las abajo no recámaras. tenemos No apoyo, vaya. tenemos apoyos como Ujú. tal. De acuerdo. Entonces, tomamos esa decisión de que eso fuera de carga y estos no, Ujú. estos sí son Ah, tabla roca. aquí, regresando al tema de las habitaciones, este es el vestidor que teníamos en el diseño original, pero el cliente dijo: "Pues me es Me más cabe cama. atractivo una Sí. cama",
Ajá, metió aquí. Es que eso sí es cierto, ¿eh? Luego las casas de Airbnb les Sí, hacen sí, unos pero vestidores y sí, dices dices, tú, no, nunca se ocupa tanto espacio de un vestidor, de su baño completo, es que nuestro lavamanos, taza, regadera, y esa es la pequeña ventana que se ve en fachada que viene desde planta baja hasta este nivel. claro, Ujú. muy bien, súper cómodo. ¿Y siempre dejan escalones en los baños por las No, instalaciones? aquí, bueno, fue por ese motivo, porque esta losa ya existía, este nivel, y Ah, no había este tema de instalación de baño. Entonces, para no ya. romper, no lastimar la losa, decidimos hacer el sobrefirme para meter la ductería de desagües. La distribución ya estaba, me comentan, ¿verdad? La de abajo. La de Ajá. abajo, la de Sí, la de arriba aquí sí es de arriba, esta ustedes. estuvimos, ajá, ahí manejando un Ah, ya, poco, ya, Sí. ya. adecuándonos a las instalaciones que había, la estructura existente, etcétera. Ya, muy bien. ¿Y ustedes les ayudaron también con el interiorismo? Sí, Sí. diseñamos todo. Digo, los renders los hacemos con la parte de decoración, muebles, etcétera. Y el cliente, esto pues los mandó a hacer él por su cuenta, pero pues siguiendo el diseño El que diseño traíamos. original. Ok, Sí, ok. realmente los renders nos apoyan visualmente mucho para decidir qué tipo de muebles va a ir, por ejemplo, en esta parte de la televisión, el tema es incluso con el aire acondicionado, si va incrustado, si no. Es importante que ya en este tema de los renders se aprecie todo, como que te da una guía Ujú. muy importante. Y buenas recámaras, ¿verdad? También esta mira como sus 450 por Sí, 4. 4 por 4.50. Ajá. Su buen balcón, ¿no? Está muy bien. Sí. Igualmente Este acá es tenemos el el área. de baño. y de- Este ancho es para poner aquí un futuro closet, si se ocupa. Ok. Y mismo tema del baño con el escalón para librar las instalaciones. Ujú. Es un baño un poco más pequeño, pero completo. Perfecto. Fíjense, cuando la mocheta es menos de 60, prácticamente Sí, hay que fabricar el lavamanos sí, 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 con sí, la este cubierta, está, ¿verdad? sí, sí, hecho a medida. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevó la obra? Nos llevó aproximadamente 10 meses, más o Sí, menos, como de 10 a 11 10, meses 11 meses. Ok. estuvimos Sí, aquí. lo que pasa que el tomar la obra en ese tratamiento que ya estaba fue complicado, Claro. el buscar las instalaciones, pero sí, como unos 10 meses nos llevó prácticamente la Ujú. obra. Ejecución. Sí. Excelente. Y aproximadamente nos podrían decir cuál fue el costo por metro cuadrado. Híjole, no recuerdo, más o menos fue como de lo que nosotros hicimos, como de 15,000, 16,000. Tiene como un año y medio que terminamos esta obra. Ujú. Pero ese es un buen Entonces, número. ujú. Ayer le pregunté a ChatGPT cómo andan los costos de remodelación Sí, y te dice, a ver, si es algo muy básico, arranca como en 6,000, 7,000 pesos, sí, cambiar acabados. Pero si ya empiezas a cambiar estructura, se fue a sí, 15,000 y mínimo también, ¿no? O sí, sea, sí, sí. como, De hecho, pues eso fue ujú, como, es como obra nueva, todo lo de aquí arriba. ajá, De este paño hacia atrás, también esos cuartitos ya estaban. ok, Que hicimos como modificación, le adecuamos el departamentito a la persona que cuida y medio adecuamos, ¿no? Lo que ujú, tratamos de rescatar. Entonces, pero toda esta parte del frente, esto sí fue nuevo ujú, y darle la terminación a la planta baja. La Obra fachada. exterior también es algo que pues impactó, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del césped, la jardinería, del gimnasio que hicimos, los baños de afuera. claro, O sea, son obra, es obra nueva básicamente esta eso, ¿no? parte. Y el portón ese ya estaba. Lo cambiamos Ujú, porque también medía como un 80, no sé, Sí, estaba bien un chaparrito. portón, que no se O adecuaba sea, con el diseño, sí ajá. lo diseñamos, Sí, quitamos el que había, hicimos ajá. nuevo portón. ok, Y la Ajá. puerta también, que va con Sí, ese estilo del portón. la Vamos fachada estaba también como muy a medias y procuramos rescatarlo. Ujú. excelente. Pues arquitectos, muchas felicidades. Gracias. Sí, Un sí, sí, gran gracias, reto, Abraham. ¿verdad? Sí, 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 estuvo retador, es pero es se logró y el cliente estaba muy contento ya incluso para el tema de renta, para que lo busquen en el Airbnb, a ver si les interesa. Nos pasan la liga, Sí, 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 se llama de Encanto, ¿ok? de Canto, Villa de Canto, así está Villa en de Airbnb. Canto. ya de Ajá, canto. Villa de Canto en Amascala. Está buenísima. Ujú. Arquitectos, pues otra vez, felicidades. ¿Y cómo los podemos contactar? Estamos en todas las redes sociales como Orión Arquitectos, en Instagram, Facebook, en YouTube, etcétera. En todas las redes nos encuentran como Orión Arquitectos. ¿En qué zonas pueden trabajar construcción y proyecto? Lo que es construcción es zona bajío, nuestro fuerte estado de Guanajuato y estado de Querétaro.
Y lo Todo que es, Guanajuato, todo que Querétaro. es todo que, ajá, sí, ahorita Prácticamente. estamos construyendo en Irapuato, va a ser obra, estamos en Silao, vamos a Ujú. hacer obra en León, vamos a hacer Salamanca, en Irapuato. Salamanca, San Miguel de Allende, pues, Excelente. Querétaro, pues cualquier lado, Querétaro También. no es tan grande. Querétaro. Está gente Este, de San Juan del Río, Querétaro, lo ujú, que es Celaya, Salamanca, Irapuato, León, es Sí, nuestra son- zona de acción. Pero hemos diseñado casas en Morelia, Ujú. sí, en otros proyecto en estados, cualquier sí, en parte del mundo. Tijuana, en cualquier sí, parte sí, del mundo, así diseño, es. no tenemos fronteras. Ujú. Sí, Excelente. con gusto. Muchísimas gracias, arquitectos, y nos vemos en la próxima. Gracias, Sí, a ti, Abraham. Abraham, gracias a Muchas gracias todos por y todos y feliz estamos en inicio de contacto. año. Ojalá nos veamos en otra próxima obra. Nos vemos en la que sigue, jóvenes. Hoy en Sí. Arquitectos en la Casa. Cota Porque- Paredes, adelante. Bueno, platicábamos que las instalaciones, cuando tomamos la casa, tomamos el proyecto, el reto de corregir esto. El otro arquitecto, no la culpa del arquitecto, a lo mejor de la gente, pone el tubo Cundit por adentro de la roca, pero como hay tanta deformación de la roca, es imposible que el tubo Cundit tome una manera flexible de prolongar el cable, sino que tiene tanto quiebre que es imposible meter el cable. Tuvimos que corregir eso, tuvimos que cancelar toda la ductería y volverla a replantear ya por encima, por este entortado que se ve aquí, para poder Ah, plantear la instalación de algunos elementos. y no es muy grueso, ¿verdad? 5 Son 5 centímetros. centímetros, pero como había crestas de la roca y así, demás, se soluciona. Pero sí fue un tema de que no metan instalaciones en piedra, o sea, no es lo más recomendable. Entonces, sí que hagan otro proceso o dejen ahí un tema de moldura Ujú. para poder hacer ese tema de Claro, una vista metálica, ¿no? Estos sí, goterones que así agarran, es, que cubren todo todo esto. toda la boquilla. Claro. Ujú. Sí, y las instalaciones, por ejemplo, lo que les platicaba de la roca, o sea, de cómo solucionarlo con ese tema de las rocas falsas. El tema de la instalación igual, pues, todo bien oculto, pero hay soluciones, ¿no? Hay soluciones. El tema del gas, si se observan el gas ahí en la planta alta de los baños, Ah, ya vi. ahí se ve una pequeña moldura que se mimetiza con la piedra, pero por ahí vienen algunas instalaciones, algunos tubos Okey. ocultos. Ah, es cierto, por ahí ya lo Ujú. vieron. De hecho, esa piedra que se ve en remate, Ajá. que es una piedra falsa, el tono gris, Ah, sí. cemento, ahí viene la bajante pluvial de la planta alta, de toda la captación pluvial de la parte superior. El tubo prácticamente ingresa por la parte baja de lo que es el asado, Ajá. o sea, donde tenemos las Los puertitas del asado, muebles. Ajá. los muebles, viene el tubo y después aquí para bajarlo en esa posición, hacemos esa piedra falsa y la prolongamos hacia patio. Ya. Sí. Claro, son todas esas cosas que no se ven, Ajá, que no se ven y que son soluciones. pero ¿qué es lo más importante para que funcione todo esto? Sí. Si no me Y dicen, no me doy cuenta, ¿eh? de hecho, la casa en la noche es otra casa, ¿no? Porque también tenemos mucha iluminación en estas piedras. Por ahí se ven algunas estacas, Ah, en es los cierto. jardines y, se proyecta toda esa iluminación en las piedras, entonces se ve otra casa, se ve con esa calidez, Ambientación. ambientación, Sí, sí, ya me exactamente. imagino. Ujú. ¿Nos mandan fotos si tienen? Sí, 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 sí sí. tenemos Estaría de genial. noche. Sí. Excelente, jóvenes. Y fíjate, ya ni pasamos para acá, ¿verdad? Ah, cierto, falta aquí el tema de estos baños se realizaron para cuando existan fiestas o reuniones. Ujú. Tenemos aquí sanitario de hombres. Por ejemplo, ahí está pasando lo que comentaste de las humedades que da el terreno colindante, Ah, sí, no porque el olvídate. terreno colindante está mucho más arriba la El altura nivel. natural, el nivel de este. Ujú. CR66, no hay más. Sí, eso es lo que Que Fester, jóvenes. Ya cuando te salió, pues ya nomás protégelo no bien. queda, sí, no queda de No, otra. no va a ser para siempre, Es. pero una buena solución sí te protege 10 Ujú. años. Sí, correcto. Ah, este está muy Ah, agradable. Siguen con el mismo Sí espíritu, ¿verdad? Sí. sí, de tener espacios semiabiertos. Sí, de hecho, esa piedra fue posterior, todo este muro de piedra fue posterior, incluso se ve por el tratamiento o la mano que lo aplicó. Acá se ve más cerrado esa piedra, que es el talud que estaba originalmente, y eso lo hicimos con otra mano, por eso está como de diferente
manera posicionada la piedra. Claro. Pero mantuvimos ese espíritu de mantener esos elementos. Teníamos la piedra, teníamos Ujú. los elementos a la mano y los aplicamos de Ujú. esta manera. Nos gusta mucho usar este tipo de elementos verticales repetidos, Celosías. de celosías como lo aplicamos aquí en este baño para hacer una pantalla, ocultar realmente las puertas de manera directa, ¿no? De lo que es el patio, el jardín. Ujú. Y lo usamos también en los elementos verticales, por ejemplo, en la fachada tenemos ese elemento que enmarca la entrada hacia la planta alta, que es esa celosía vertical, tipo madera, pero que es de plástico. Y nos gusta ese tema de enmarcamiento de adentrar al usuario para que encaminarlo, ¿no? Hacia ciertas atmósferas. Que sepa dónde está la ¿Dónde está? entrada. Exactamente. Ujú. Sí, por eso las puertas las enmarcamos, usamos esas líneas, pues sí, más limpias, un estilo contemporáneo mexicano, por así decirlo, pero nos gusta como que esos elementos envolventes y bueno, o sea, manejar en manera de lo posible, manejar esos volúmenes, ¿no? Poco pesados, un poco Ligeros. ligeros, ajá. Excelente. Amigos, muchísimas gracias. Gracias. Sí, Nos vemos muy suficiente, pronto. Abraham. Gracias. Nos vemos pronto. Casa Paredes, adelante.